Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Kamen alle Stämme Israels zu David. Capaces de compartir la herencia del pueblo santo. Sotto la protezione con l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati l'invitato. Un nombre no se elige al azar. León suena a historia y, al mismo tiempo, a tarea. A finales del siglo XIX, León XIII encendió una luz en medio del humo de las fábricas con Rerum Novarum: salario justo, dignidad del trabajo, derecho de asociación, bien común. No fueron frases para titulares, fueron palabras que cambiaron biografías. Por eso, cuando hoy un pontífice toma ese mismo nombre, no está mirando el pasado con nostalgia, está señalando el presente con responsabilidad. ¿Quién cuida a los trabajadores de hoy cuando el jefe es un algoritmo? ¿El horario lo marca una app y el cansancio no figura en ninguna planilla? Piense el espectador en escenas conocidas. Un repartidor que pedalea bajo la lluvia por unas monedas variables. Una cuidadora migrante que duerme con un ojo abierto para atender a un adulto mayor. Un moderador de contenidos que pasa horas mirando lo que nadie quiere ver para que la pantalla del resto esté limpia. Una limpiadora tercerizada que cambia de edificio y salario según el contrato del mes. Un jubilado que vuelve a levantarse temprano porque la pensión no alcanza. A todos ellos, la palabra León les pregunta lo mismo que entonces. ¿Hay justicia? ¿Hay descanso? ¿Hay pan y respeto? ¿Hay alguien que los defienda cuando la tecnología acelera, pero la dignidad se queda atrás? Esta no es una clase de historia ni un sermón sobre economía. Es un viaje con nombres propios, entre dos paisajes. Los talleres humeantes del siglo XIX y los algoritmos silenciosos del XXI. Veremos por qué León es un puente entre ambos. El mismo corazón por la persona, nuevas herramientas para protegerla. Bajaremos a la vida real con ejemplos y propuestas sencillas que cualquier parroquia y cualquier familia pueden poner en marcha. Acompañar, organizar, formar, abrir puertas. Si te interesa entender por qué un nombre puede convertirse en programa, qué quiso decir entonces la Iglesia y cómo puede decirlo hoy con la misma claridad, quédate. En el primer capítulo volveremos a la chispa que encendió León XIII y a la cuestión social que cambió la forma de mirar el trabajo y la pobreza. Luego daremos el salto al presente, de la fábrica al teléfono, del taller al algoritmo, y de la denuncia a la acción concreta. León XIII y la cuestión social, lo que cambió la Iglesia. Venimos del puente entre dos épocas y entramos en la primera orilla. A fines del siglo XIX, el paisaje era áspero, fábricas que no dormían, turnos de 10 y 12 horas, sueldos que apenas alcanzaban para pan y carbón, viviendas hacinadas junto a las chimeneas, huelgas que recorrían Europa y América, y una brecha creciente entre quienes poseían las máquinas y quienes solo tenían sus manos. La pregunta era brutal y simple: ¿qué vale la vida del trabajador cuando la producción manda? En 1891, León XIII contestó con Rerum Novarum y cambió el modo en que la Iglesia hablaba de economía y trabajo. Afirmó el derecho a la propiedad privada, pero recordó su función social. Defendió con claridad el salario justo, no como limosna sino como obligación moral. Rechazó tanto el socialismo que disuelve a la persona y a la familia como el liberalismo que deja al débil sin amparo, y sostuvo el derecho de los obreros a asociarse para defender su dignidad. Pidió al Estado un papel activo para proteger a los vulnerables, promover leyes justas y evitar abusos, y llamó a empresarios y trabajadores a una ética compartida que pusiera la paz social por encima del beneficio inmediato. Ese texto encendió luces en muchas direcciones. Para el mundo obrero, fue consuelo y respaldo.
La iglesia no solo rezaba por los pobres, se atrevía a nombrar sus heridas y a pedir cambios concretos. Para parte del mundo empresarial y político, fue un escándalo. ¿Cómo admitir sindicatos, límites a la jornada o la idea de que el salario debe alcanzar para sostener a una familia? Rerum Novarum no ofrecía recetas técnicas, pero sí principios firmes. La persona por delante del lucro, el trabajo por encima del capital, la familia como célula vital de la sociedad y la justicia como condición de la paz. Con el tiempo, esa semilla hizo escuela. Pío XI, 40 años después, profundizó la mirada como 40º ano e introdujo con fuerza la lógica del bien común y de lo que luego llamaremos subsidiariedad y solidaridad. Juan XXIII amplió el horizonte con Materet Magistra y Pacem in Terris, uniendo cuestiones económicas con derechos humanos y paz entre naciones. Pablo VI miró el desarrollo de los pueblos. Juan Pablo II, en Laborem Exercensis Centesimus Annus, volvió al corazón del trabajo humano y a la libertad que necesita caminos justos. Benedicto XVI, con Caritas in Veritate, hiló verdad y caridad en la economía, y Francisco puso la casa común y la fraternidad en el centro con Laudato Si y Fratelli Tutti. Un hilo rojo recorre todo ese coro: la dignidad humana no se negocia, y la economía existe para la persona, no al revés. La vida concreta cambió con esos principios. Nacieron sindicatos de inspiración cristiana, cooperativas de consumo y de crédito, cajas de ayuda mutua, obras sociales parroquiales, escuelas nocturnas para obreros, y una cultura que entendió que el domingo no es un lujo sino un bien para la familia. También maduró una manera de dialogar. La iglesia se sentó a la mesa con empresarios, legisladores y trabajadores para sostener la paz social con leyes y acuerdos que protegieran al más frágil. Lo más valioso, quizá, fue el método: mirar las cosas nuevas de cada época con el Evangelio en la mano y los pies en la calle. Por eso, elegir hoy el nombre León no es un guiño nostálgico, es una tarea. Nos prepara para el salto que daremos en el próximo capítulo: pasar de las fábricas humeantes al mundo digital, donde aparecen nuevos obreros invisibles y preguntas antiguas con palabras nuevas. ¿Cómo suena Rerum Novarum cuando quien reparte el trabajo es un algoritmo y el control de horarios está en un teléfono? Vamos a verlo. León hoy. ¿Por qué el nombre señala una agenda? Punto. Desde aquella chispa de 1891 pasamos a la plaza de hoy, con rostros y oficios distintos pero con la misma pregunta: ¿cómo se cuida la dignidad cuando el trabajo cambia de forma? Elegir llamarse León no es un gesto estético, es un programa que vuelve al centro social del Evangelio. Significa poner el foco allí donde la vida se quiebra primero: en el empleo frágil, en la pobreza que no se ve desde un despacho, en las heridas de mujeres explotadas, en los migrantes que sostienen silenciosamente ciudades enteras, en los ancianos que cuidan nietos mientras ajustan la pensión, en jóvenes atrapados entre estudios, arriendos altos y sueldos que no alcanzan. El nombre marca un método: amistad social antes que confrontación vacía. Escuchar antes de opinar, curar antes de juzgar, organizar la caridad con cabeza y corazón. ¿Cómo suena eso en concreto? En lo laboral, promover trabajo digno tanto en empleos tradicionales como en la economía de plataformas. Contrato claro, pago suficiente, seguridad y descanso razonable. En el territorio, mirar la pobreza urbana y rural sin filtros. El barrio que se inunda, la escuela que perdió maestros, la posta de salud que no da abasto. En la casa, acompañar a las mujeres que cargan con dobles y triples jornadas, y a los cuidadores que sostienen la vida de dependientes sin redes. León hoy pide pasar del diagnóstico a las manos. En una parroquia puede traducirse así: mesas de empleo parroquiales, un salón abierto, una tarde fija por semana, voluntarios que ayudan a preparar currículum, simulan entrevistas, conectan oficios con pequeñas empresas y cooperativas locales. Apoyo legal básico: un abogado o una abogada que, una vez al mes, oriente sobre contratos, pensiones alimenticias, derechos laborales y acceso a beneficios públicos. Microcréditos y ahorro solidario: pequeñas líneas con seguimiento real para herramientas de trabajo o emprendimientos familiares, acompañadas de talleres de costos y precios para no endeudarse más. Comedores y redes de alimentos con registro simple de familias, turnos de voluntariado y un plan para derivar a servicios sociales cuando hay malnutrición o soledad no deseada.
Educación financiera sencilla para mayores y jóvenes. Entender la letra chica, evitar estafas, planificar gastos, aprender a negociar de manera justa. Hay además gestos que tejen comunidad. Una bendición mensual de herramientas de trabajo al final de la misa, mochilas, cascos, delantales, laptops, llaves inglesas. No es folclore, es reconocer la dignidad de lo cotidiano. Una jornada de feria de oficios en el atrio con puestos de carpinteros, costureras, gasfiteros, cuidadoras y jardineros del barrio. Visitas organizadas a enfermos y accidentados laborales, no solo para rezar, también para preguntar qué falta en casa y quién puede cubrirlo. El programa también mira más arriba. A la política le recuerda que el éxito no se mide solo en PIB o exportaciones, sino en inclusión real, estabilidad del empleo, acceso a vivienda, cuidado de la casa común y protección de niños y ancianos. A la empresa le propone una cuenta más completa, además de utilidades, medir permanencia, formación, siniestralidad, huella ambiental y brecha salarial, y abrir canales de diálogo con trabajadores formales e informales. A la academia y a la sociedad civil les pide puentes, prácticas profesionales útiles para barrios vulnerables, clínicas jurídicas itinerantes, alfabetización digital para mayores y migrantes. En la orilla tecnológica, León trae preguntas nuevas con el mismo corazón de siempre: transparencia mínima en los algoritmos que reparten tareas, derecho a la desconexión razonable, canales de reclamo comprensibles, protección de datos y de salud mental para quienes moderan contenidos o trabajan frente a pantallas muchas horas. La técnica es un don cuando sirve a la persona, se vuelve ídolo cuando la persona termina sirviéndole a ella. Y queda el ambiente, que ya no es un accesorio. Trabajo digno y cuidado de la casa común van juntos. Empleos que reparan, reciclan, reforestan, cuidan riberas, mejoran aislación térmica, instalan energías limpias, mantienen transporte público. Cada parroquia puede ser semillero de pequeñas iniciativas verdes con impacto laboral, brigadas de poda segura, talleres de reparación de electrodomésticos, huertos comunitarios, capacitación en oficios de eficiencia energética para jóvenes. Por eso decimos que León es programa, verdad que denuncia lo injusto y manos que transforman la calle. No basta con repetir palabras hermosas, hay que convertirlas en agendas sencillas, medibles y sostenidas en el tiempo. En el próximo capítulo bajaremos aún más a ese territorio nuevo donde muchos trabajan sin mostrarse, del taller al algoritmo, de la fábrica al teléfono, y de las promesas tecnológicas a las condiciones reales de quienes mantienen encendida nuestra vida diaria. Allí se juega hoy, de nuevo, la cuestión social. Del taller al algoritmo, nuevos trabajadores invisibles. Venimos de poner la agenda en el centro y ahora bajamos a la calle, donde el trabajo ha cambiado de rostro y de reglas. La pregunta del siglo XXI es directa. ¿Quién trabaja, dónde y en qué condiciones cuando el jefe es una app o un sistema automático que reparte tareas, mide tiempos y decide reputaciones? Miremos primero a los repartidores y conductores a destajo. Cobran por tarea concluida, un envío, un viaje, una compra. Si la plataforma baja la tarifa a media tarde o si la distancia es mayor de lo previsto, el ingreso también cae. La lluvia o el frío, que en teoría aumentarían la demanda, a menudo traen otra realidad: más tiempo por pedido, más riesgo en la calle y, al final, menos ganancia por hora efectiva. Si la aplicación decide pausar una cuenta por supuestas entregas tardías o por una queja no verificada, el trabajador puede quedar sin canal de defensa claro. La pantalla dice inactivo temporalmente y esa frase, que suena neutra, significa cero ingresos ese día. Pensemos ahora en las cuidadoras internas sin contrato formal. Viven en la casa donde trabajan, sostienen las noches de adultos mayores o personas con dependencia, y muchas veces no tienen horario definido. Su descanso depende de la buena voluntad de la familia empleadora, sus aumentos, de conversaciones informales, su seguridad social, de trámites que nadie les explicó. Cuando enferman, el costo lo asume su propio cuerpo. Son esenciales y, sin embargo, invisibles en estadísticas y presupuestos. Las limpiadoras tercerizadas conocen la otra cara de la precariedad. No las contrata el edificio donde limpian, sino una empresa intermediaria.
Si el contrato del edificio cambia, ellas cambian de jefe, de ruta y a veces de salario, aunque hagan el mismo trabajo. En la práctica, están en una rotación que impide arraigo y que difumina responsabilidades cuando hay incumplimientos. Hay también quienes trabajan en la nube. Son los llamados click workers. Etiquetan imágenes para entrenar sistemas de inteligencia artificial, transcriben audios, corrigen textos, moderan contenido. A menudo cobran centavos por microtarea, conectan a plataformas ubicadas en otros países y reciben pagos a través de terceros. El problema no es la tecnología, es la asimetría, reglas que cambian sin aviso, evaluaciones automáticas poco transparentes y objetivos de productividad que no consideran pausas ni salud mental. Los moderadores de contenido, en particular, ven durante horas material perturbador para que el resto no lo vea. Hay testimonios de agotamiento emocional que no entra en ninguna planilla. También están los teleoperadores que saltan países en un turno. Por la mañana atienden a España. Por la tarde a Estados Unidos. Por la noche a otro mercado. La voz suena cercana, pero el contrato y el salario no siempre lo son. Guiones estrictos, métricas por minuto, penalizaciones y el tiempo de llamada supera lo previsto. El resultado es una sensación de correr detrás de un reloj que no perdona. ¿Cómo funciona el pago por tarea en este universo? La plataforma define un valor base por acción y suma o resta incentivos según hora, zona, demanda, clima y reputación del trabajador. Si hay pocos pedidos, una hora conectada puede valer casi nada. Si hay muchos, la app puede aumentar el multiplicador pero pedir más entregas seguidas. Es un juego de variables que el trabajador no controla. Por eso, la lluvia o el tráfico no solo mojan o retrasan, también erosionan el ingreso real por hora. ¿Y qué significa trabajo en la nube? Que el puesto no es un lugar físico, sino una cola de microtareas que aparecen y desaparecen en una plataforma global. Se compite con personas de otros países por tareas que pagan poco, sin negociación colectiva posible y con reglas unilaterales. El algoritmo, dueño de la fila, decide qué ve cada uno, a qué precio y con qué prioridad. Si desconecta una cuenta por una discrepancia, el canal de apelación suele ser un formulario automático, no una persona que escuche. La doctrina social de la Iglesia no rehúye estas preguntas. Cuando afirma que la técnica debe servir a la persona, está diciendo algo muy concreto en este escenario. Primero, salario suficiente, no solo por entrega o por clic, sino mirando la hora efectiva trabajada y el costo de la vida, que el cálculo reconozca tiempo de espera, desplazamientos, desgaste y riesgos. Segundo, transparencia en reglas y evaluación, que el trabajador sepa por qué sube o baja su puntuación, cómo se calculan tarifas, y cómo apelar a una revisión humana cuando hay errores. Tercero, derecho a la desconexión razonable, tiempos de descanso que no penalicen la reputación ni el acceso a futuras tareas. Cuarto, seguridad y salud, equipos de protección, cobertura básica de accidentes, apoyo psicológico para quienes moderan contenidos críticos, formación en riesgos viales y ergonómicos. Quinto, posibilidad de organizarse y dialogar, canales reales de negociación, sea vía sindicatos, cooperativas o asociaciones de plataforma, para equilibrar fuerzas y acordar estándares mínimos. León en clave digital pide lo de siempre, pero con palabras nuevas. Donde ayer había un capataz, hoy hay un panel de control. Donde ayer la lista de turnos estaba en la puerta del taller, hoy está en una app. Donde ayer la queja se presentaba a un encargado, hoy se envía a un buzón sin rostro. La justicia, sin embargo, se mide igual. Si el ingreso alcanza para vivir con dignidad, si el descanso existe, si las reglas son claras, si la persona vale más que la producción. También hay caminos positivos que ya se están ensayando y que tu comunidad puede comprender bien. Cooperativas de repartidores que acuerdan seguros compartidos y rutas más seguras. Parroquias que organizan alfabetización digital laboral para mayores y migrantes, para que conozcan sus derechos y eviten estafas. Redes de cuidado que ofrecen respiro a cuidadoras internas una tarde por semana. Mesas de diálogo local con empresas de limpieza para estabilizar equipos y mejorar condiciones sin perder eficiencia. Talleres breves de salud mental para call centers y moderadores,
con derivaciones claras cuando hace falta. La tecnología es una herramienta, puede encerrar o puede liberar. Lo decisivo es la brújula. Si la economía vuelve a ponerse al servicio de la persona, el algoritmo puede ordenar mejor el trabajo. Si la persona es sacrificada al algoritmo, volvemos a la vieja injusticia con ropa nueva. En el próximo capítulo daremos pasos prácticos para traducir estas convicciones en acciones simples y sostenidas. ¿Qué puede hacer una parroquia? ¿Qué puede hacer una familia? ¿Y qué puede proponer una ciudad para que nadie quede invisible detrás de una pantalla? Porque León no se pronuncia solo, se vive. Pistas prácticas. Parroquias y familias que cambian realidades. Venimos de mirar de cerca a los nuevos trabajadores invisibles y ahora toca ensuciarse las manos con soluciones. La buena noticia es que no hay que inventarlo todo. Muchas comunidades ya hacen algo de esto, solo necesitan orden, constancia y un modo sencillo de medir si está funcionando. Primero, alfabetización laboral y digital básica en los salones parroquiales. Un encuentro semanal de 90 minutos, con calendario fijo y lenguaje claro, puede cambiar destinos. La ruta es simple, 4 módulos que se repiten cada mes para que cualquiera pueda sumarse en cualquier fecha. Módulo 1. Derechos mínimos en el trabajo y lectura de contratos, con ejemplos reales de empleos domésticos, plataformas y servicios tercerizados. Se explica qué es remuneración imponible, cotizaciones, licencias y finiquitos. Módulo 2. Herramientas digitales seguras, como crear correos robustos, gestionar contraseñas, reconocer estafas, usar mapas sin exponerse y activar funciones de seguridad en el teléfono. Módulo 3. Trámites útiles sin enredos, certificados, salud, subsidios, reclamos básicos y rutas de derivación. Módulo 4. Riesgos y cuidado personal según oficio, ergonomía para quien atiende llamadas, seguridad vial para repartidores, pausas activas y primeros auxilios. La metodología ideal mezcla explicación breve, práctica guiada y una lista de tareas para la semana. Segundo, puentes con cooperativas y empresas locales. Una parroquia puede convertirse en intermediaria de confianza si convoca, en una misma mesa, a pequeños empresarios, jefes de recursos humanos de colegios y clínicas, y representantes de cooperativas de oficio. Se acuerdan pasantías para jóvenes, empleos formales para adultos con experiencia, y se definen criterios públicos y simples: puntualidad, asistencia a 2 talleres de preparación laboral y entrega de documentación al día. Para quienes buscan trabajo, un taller quincenal de currículum y simulación de entrevistas ayuda muchísimo. Se graba al participante con el celular, se revisa la postura, la claridad al explicar logros y se corrigen muletillas. Al final se entrega una hoja con frases útiles para responder preguntas difíciles y una guía de sueldos de referencia del barrio. Tercero, economía del cuidado con nombre y horarios. Muchas realidades se transforman cuando se organiza el descanso de quienes cuidan. Un banco de horas solidarias funciona así. Familias y voluntarios se inscriben indicando disponibilidad. La parroquia certifica a quienes pasaron una charla básica de cuidados y protocolos, y se ofrece un respiro de 3 horas los sábados por la tarde para cuidadoras internas o madres solas. Para evitar abusos, se fija un máximo de horas por persona y se registra cada turno. En paralelo, se arma un pequeño fondo para pañales, medicamentos y transporte a controles médicos. La entrega es transparente y con rendición sencilla. Cuarto, ética de datos e inteligencia artificial al alcance de todos. Bastan charlas de 40 minutos al final de la misa dominical o entre semana para mayores y migrantes. ¿Qué es un dato personal? ¿Por qué no enviar documentos por mensajería a desconocidos? Como revisar permisos de las aplicaciones, qué hacer ante suplantación de identidad y a quién acudir en caso de acoso digital. Se puede preparar una tarjeta de bolsillo con pasos claros: bloquear, denunciar, respaldar pruebas y buscar ayuda. Para quienes trabajan en plataformas, se explica cómo descargar reportes de actividad, conservar capturas de pantalla y redactar apelaciones con hechos y fechas, porque eso pesa cuando se reclama. Quinto, caja común de emergencia y asesoría financiera básica. No es una colecta sin rumbo, es un instrumento con reglas. Se fija un monto tope por familia y se priorizan emergencias que preservan el trabajo: arreglar una bicicleta de reparto,
comprar lentes para un operario, pagar un pasaje urgente para un control médico. Cada aporte se registra y se rinde públicamente una vez al mes. En paralelo, se ofrecen sesiones breves de orden financiero, como separar gastos fijos de variables, armar un sobre de ahorro para imprevistos, entender la tasa de interés y las consecuencias reales de refinanciar deudas pequeñas con plazos largos. Sexto, oración y acompañamiento que sostienen. Un grupo de visita a trabajadores enfermos o accidentados puede llevar no solo una plegaria, también un termómetro, que falta en esa casa, quien puede cubrir una compra o coordinar un traslado. La bendición mensual de herramientas de trabajo, al finalizar una misa, pone en el centro lo que sostiene cada hogar: cascos, mochilas, delantales, cuadernos, laptops, juegos de llaves. Y una mesa de escucha para conflictos laborales, abierta una hora fija por semana, permite orientar a tiempo antes de que un problema chico se vuelva insostenible. Allí se derivan casos a abogados, mediadores o servicios sociales, según corresponda. Para que todo esto no se diluya, hace falta un método de 3 pasos. 1. Elegir responsables claros para cada iniciativa y dejarlo por escrito, con teléfonos y horarios. 2. Medir pocos indicadores cada mes. ¿Cuántas personas asistieron a los talleres? ¿Cuántos lograron empleo o pasantía? ¿Cuántas horas de respiro se entregaron? ¿Cuántos casos se derivaron y se resolvieron? 3. Contar historias concretas sin exponer a nadie. Una cuidadora consiguió un día libre semanal. Un repartidor reparó su bici y volvió a producir. Una adulta mayor aprendió a detectar estafas y evitó perder sus ahorros. Esas historias motivan más que cualquier gráfica. Un último consejo para nuestra audiencia mayor. Ustedes son memoria viva y red de afecto. Pueden apadrinar a un joven para su primera entrevista, acompañar a una madre a firmar un contrato, enseñar a llevar una libreta de gastos o a escribir una carta de reclamo respetuosa y efectiva. Y, sobre todo, pueden rezar con constancia por quienes sostienen la vida del barrio, porque el ánimo también es un recurso que se agota. No se trata de inventar el mundo de nuevo, sino de ordenar y multiplicar lo bueno que ya existe, con seguimiento y con una evaluación sencilla que permita corregir a tiempo. Con este suelo firme, el nombre León deja de ser un recuerdo y se vuelve un hábito. Mirar, escuchar, organizar y cuidar para que nadie quede fuera cuando la economía cambia de piel. En el cierre, tomaremos todo este camino y lo pondremos en una oración breve que nos ayude a empezar esta semana con un gesto concreto. Con estas pistas en la mano, el mapa ya no queda lejos ni abstracto. Se vuelve el nombre de tu portero, la bicicleta del repartidor que ves a diario, las manos cansadas de la cuidadora del piso de al lado, el volante del conductor que te llevó al médico. León no es una reliquia. Es una promesa, que nadie quede descartado por ser pobre, viejo, migrante o demasiado lento para el algoritmo. Y esa promesa empieza en lo pequeño y cercano, allí donde nuestros ojos deciden ver y nuestro corazón decide quedarse. Te propongo un gesto para esta semana. Piensa el nombre de un trabajador invisible cercano y regálale 3 cosas sencillas, pero decisivas. Una bendición, decir en voz baja Dios te bendiga y mirarlo a los ojos con respeto. Una escucha sin prisa, 5 minutos para preguntar cómo va su jornada, qué le preocupa, qué necesita de verdad. Y una oportunidad concreta de ayuda, arreglar una herramienta, acompañar un trámite, compartir un contacto de trabajo, sumar un aporte a la caja de emergencia parroquial. Son 3 semillas pequeñas que, juntas, cambian una vida más de lo que imaginamos. Hagamos una oración. Señor Jesús, que fuiste carpintero y conoces el cansancio de las manos, enséñanos a defender el trabajo digno, a curar heridas con justicia y a usar la técnica para el bien. Danos ojos para reconocer a los invisibles, paciencia para escuchar y creatividad para servir. María, Madre del Trabajo, cobíjanos bajo tu manto y cuida a quienes sostienen nuestros hogares con su esfuerzo silencioso. Amén. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué historia de trabajo te marcó y qué acción sencilla propones en tu barrio? Si este video te ayudó a mirar la palabra León con ojos nuevos, compártelo con quien necesite esperanza y manos a la obra. Gracias por estar, por rezar y por convertir la fe en gestos que se pueden tocar. Nos vemos en el próximo episodio.